comenzamos el quinto mes del año, nos ponemos en manos de la divina providencia. Tenemos presentes las intenciones de los cargueros, señor Gerardo Mayapetti Cuiris, señora María Araceli Pérez Gaspar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Durante este tiempo en que estamos celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco, con valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén. Iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Recordarán al Señor y volverán a Él. Desde los últimos lugares del mundo, en su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amémonos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochara, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada. Ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pedimos. Ahora bien, este es un mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En este conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya.
permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. El mensaje de la palabra de Dios para este quinto domingo de Pascua se puede resumir en la siguiente afirmación: estemos unidos a Cristo con un vínculo tan estrecho y vital como el que une al sarmiento con la vid. La palabra de Dios de este domingo pues nos hace esa invitación a tener una relación con Cristo muy profunda, no algo meramente superficial, una relación íntima, cordial, no meramente exterior, sino debe de ser una unión interior que debemos de procurar tener con Él lo más profundo que nos sea posible. Adentrarnos en el misterio de Cristo, conocerlo bien para creer en Él. Por eso San Pablo en la segunda lectura nos dice qué es lo que tenemos que hacer: creer y amar. Lo primero es que creamos en Jesús, que le creamos a Jesús y que pues eso nos lleve a tener una relación íntima con Él, no meramente exterior, superficial. A veces decimos que conocemos a las personas, pero nada más sabemos cómo se llaman, dónde viven, quiénes son sus padres, algunas cosas así, pero eso es algo muy exterior, muy superficial, no es algo profundo. Conocer a una persona profundamente es saber cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus ideales, cuáles son sus penas, qué es lo que le gusta, qué es lo que le desagrada, etcétera, lo más profundo que sea posible. Y solamente así podremos decir: yo conozco bien a esta persona. Y a veces pues la conocemos muy superficialmente. Un ejemplo de ello, de un conocimiento profundo, pues debería de ser la relación entre los esposos. Hay una relación profunda de pensamientos, de cuerpos, de espíritu. No solamente hay que unir el cuerpo, hay que unir el corazón, hay que unir el espíritu. Y muchas veces, después de muchos años,
ya que llevan de vida matrimonial y todavía no se conocen. Todavía hay muchas cosas que desconocen de su cónyuge, de su pareja, de su esposo, de su esposa. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento profundo. Conocen algunas cosas exteriores de la persona, pero no. Se trata de conocer a fondo aquella persona. Un conocimiento, como se dice, bíblico, un conocimiento profundo de aquella persona. Pues así quiere Cristo, que tengamos una unión profunda con Él, como la de el sarmiento con la vid, y podríamos decir como la de cualquier árbol, cualquier planta. Las flores que están aquí ahora, pues tenían una relación íntima con el tronco. Al cortarse, pues van a durar un tiempo, pero después se van a secar. ¿Y qué va a pasar? Pues que las van a tirar ya todas secas y se van a quemar. ¿Por qué? Porque se desprendieron del tronco y ya no circula la savia por todas sus ramas, por todos sus canales que tienen. Pues a veces así es nuestra relación con Cristo, meramente superficial, no es una relación profunda. ¿Y cómo tenemos que mantener o acrecentar esa relación íntima con Jesús? Creyendo en Él, es decir, alimentar nuestra fe, que creamos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el único que puede darnos la salvación, creer en su palabra, vivir de nuestra vida de acuerdo a sus enseñanzas. Todo esto significa creer en Jesús. No solamente es decir yo creo, no, sino yo creo y por eso obedezco, por eso vivo mi vida conforme a la voluntad de Dios. Y a veces pues esto es lo que más adolecemos, lo que más nos falta. Creemos que o pensamos que creer en Jesús pues es de vez en cuando ir a misa, tener una imagen suya en la casa, llevar una medallita, un escapulario. Y esto es algo superficial, algo meramente exterior, pero a una relación profunda con Él pues no la tenemos, no creemos en Él. Si creyéramos en Él, nos apartaríamos sobre todo del pecado y de todo aquello que a Él no le agrada. Y sin embargo, pues nuestra fe, y disculpen el ejemplo, pero aquí pues se da esa situación. Por eso, pues bueno, ahora además por los niños que asisten, pues las misas hoy se nos pasó, pero tendrán que ser allá, porque esto se ha convertido en un salón de fiestas, y en una cantina, en una pista de baile, en todo. Y es un centro religioso. Pero al día siguiente hay la misa y muy bonito, honramos a la Santísima Virgen. Pues sí, pero anoche, las noches del viernes, pues no. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? La fe se manifiesta en las obras. Y una obra muy concreta es el amor. Por eso dice San Pablo, creer en Jesús y amar. Y tenemos que manifestar nuestra fe en Jesús amándonos los unos a los otros. Y amar especialmente a los más débiles, a los más insignificantes, a los más pobres, a los más frágiles, a los niños, etc. Entonces el amor se manifiesta en las obras, en los hechos, no solamente son palabras. Si un esposo le dice a su esposa, te amo mucho, pero cuando se ve de viaje por allá tiene su segundo frente, pues lo amará mucho a su esposa. O si está en el norte por allá, claro que por teléfono le dice, ay, te amo mucho, te quiero mucho. Pues sí, pero ¿a cuántos kilómetros de distancia? Por allá a veces algunos ya tienen otra familia, ¿verdad? Y como se cubren los unos a los otros, pues entonces ¿dónde está el amor? No hay amor. Dice el dicho, obras son amores y no buenas razones. Entonces, la fe y el amor son los que acrecientan nuestra unión con Cristo. Si no creemos en Él, no le creemos en Él, no vivimos su palabra, pues somos unos mentirosos. Y si no nos amamos los unos a los otros, si no vivimos el amor, que es la donación, que es la entrega, que es el empobrecimiento de uno mismo para enriquecer a los demás, pues también es falsa
nuestra fe, nuestra vida cristiana. Jesús así, de esta manera, no nos considera como discípulos suyos. Por eso Él recomienda pues que tengamos y crezcamos en esta unión con Él. Y solamente así pues daremos verdaderamente gloria a Dios. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se mantengan así como discípulos míos. El Señor quiere frutos. Y los frutos pues son las buenas obras. Es muy diferente frutos que resultados. Los resultados pues son aquí para las cosas del mundo. Y en todas las empresas y en todas las actividades humanas se piden resultados. Es decir, que haya resultados a favor, sobre todo. Si una tienda no está produciendo resultados, pues hay que cerrarla, ¿verdad? Porque no está mal ubicada, o no se le atiende bien a los clientes, o no se tienen las mercancías que los clientes solicitan, o quién sabe cuánto. El chiste es que no hay resultados, y sobre todo lo vemos en lo material, en lo económico, que en lugar de ganar, pues se está perdiendo aquello. No está dando resultado. Entonces hay que cerrar el changarro, como se dice. En cambio, los frutos es algo distinto, es algo que perdura y que no se mide de una manera material, de una manera económica, de una manera con dinero. El fruto que Dios quiere es distinto y Él quiere que demos frutos. Si no damos frutos, pues el Padre Dios se encargará de arrancarnos de la tierra. Recuerden aquel ejemplo, aquel episodio cuando Jesús pasa por donde está una higuera y pues la ve que no da frutos y les dice a los apóstoles: arránquenla, ¿para qué está ocupando inútilmente la tierra? Y pues le dicen: déjala todavía este año, vamos a remover la tierra, vamos a abonarla, vamos a regarla y a ver si el año que entra da fruto. Si no da fruto, pues entonces sí, la tendremos que arrancar. Muchos de nosotros tal vez ya mereceríamos que Dios nos arrancara porque no estamos dando fruto. A lo mejor sí, ya somos más ricos, ya tenemos más bienes, hemos mejorado la vivienda, tenemos un mejor carrito o alguna cosa, pero para Dios no tenemos nada, no estamos dando frutos, estamos dando resultados, pero frutos no, los que el Señor quiere. Y Él quiere frutos y frutos abundantes. Cada domingo pues tenemos la oportunidad no solamente de ofrecer alguna monedita cuando pasan el canastito por ahí y ya, que a veces buscamos la moneda más chiquita. No, eso no le interesa al Señor, sino decir: esta monedita que voy a depositar, o esta ofrenda, esta despensa que traigo, es expresión de los frutos que esta semana he dado para Dios. Entonces cada quien tiene que preguntarse: ¿qué frutos le entrego a Dios? Porque Dios no está tendiendo la mano para recibir una moneda. Él está extendiendo la mano y los brazos para esperar los frutos que nosotros le entreguemos. Y cada semana pues le tendríamos que traer abundantes frutos, no abundantes resultados, sino abundantes frutos. Pero a veces, tristemente, ni frutos ni resultados, que es peor aún, y quiere decir que nuestra existencia pues no está teniendo sentido, o el sentido que debería de tener, para el cual el Señor nos puso y nos dejó en este mundo. Él es la vid, nosotros los sarmientos, y el Señor quiere que le demos fruto y fruto abundante. Pidámosle al Señor que en esta quinta semana de Pascua, en la alegría de que Él ha resucitado, pues esto nos motive a que nosotros demos frutos abundantes para la vida eterna. Hacemos nuestra profesión de fe, decimos el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Invoquemos a Cristo, nuestra suma y eterna felicidad, y llenos de fe, esperanza y consuelo, pidamos que escuche nuestras oraciones y las necesidades del mundo entero. Oremos con fe diciendo: escúchanos, Padre. Para que Cristo, esposo de la Iglesia, llene de alegría pascual a todos los que se han consagrado a la extensión de su reino, roguemos al Señor. Para que Cristo, piedra angular del edificio, ilumine con el anuncio evangélico a los pueblos que aún desconocen la buena nueva de la resurrección, roguemos al Señor. Para que Cristo, estrella luciente de la mañana, seque las lágrimas de los que lloran y aleje el dolor y las penas de los que sufren, roguemos al Señor. Para que Cristo, testigo fidedigno y veraz, nos conceda ser con nuestra alegría evangélica sal y luz para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección, roguemos al Señor. Para que Dios nos conceda el perdón de las faltas que hoy hemos cometido, roguemos al Señor. Dios nuestro, que manifestaste tu amor por nosotros, tus hijos, dándonos a tu unigénito para que nos redimiera de nuestras culpas, a fin de que llegar todos a tu morada eterna, míranos con bondad y condúcenos por el buen camino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La comunión nos da la oportunidad de unirnos íntimamente con Jesús. Preparémonos para hacerlo nuestro alimento, dirigiéndole al Padre las mismas palabras que nuestro Salvador nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cristo.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hoy, primer día del mes, nos ponemos en manos del amor providente de Dios nuestro Padre. Oración a la Divina Providencia. Divina Providencia, nada somos, nada tenemos, nada valemos. Por eso, llenos de fe y de confianza, nos acercamos a tu trono para pedirte que durante este mes que hoy principia, nos veas como cosa tuya. Nos libres de todo mal, de todo pecado, de toda ocasión de pecar. Nos libres de una muerte repentina y de morir sin los últimos sacramentos. Venimos a pedirte que bendigas nuestro trabajo para que éste honradamente rinda. Que en nuestras casas no falte el pan. Nos consueles en todas nuestras penas y nos remedies todas nuestras necesidades espirituales y temporales. Divina Providencia, en ti creemos. Divina Providencia, de ti lo esperamos todo, así sea. Tu Divina Providencia se extienda en cada instante y momento. Tu Divina Providencia se extienda en cada instante y momento. Tu Divina Providencia se extienda en cada instante y momento. La alegría del Señor sea su fuerza, pueden ir en paz. Que terminen de pasar felices este día. Solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Virgen del Rosario, ruega por nosotros.